Hay algo que nadie te enseñó en la escuela. Algo que ni tu familia, ni tus amigos, ni ningún libro de autoayuda te dijeron con claridad. Y es esto, hay personas en tu vida que, de manera consciente o inconsciente, te están robando algo que no tiene precio. No es tu dinero. No es tu tiempo. Es algo más difícil de recuperar que cualquiera de esas dos cosas. Es tu dignidad. ¿Alguna vez has salido de una conversación sintiéndote pequeño, sin entender muy bien por qué? No hubo insultos directos. No hubo gritos. Pero algo en el tono, algo en la forma en que esa persona te miró, o en la forma en que no te miró, te dejó con una sensación de peso en el pecho que tardó horas en irse. ¿Alguna vez alguien te interrumpió en medio de una frase, como si lo que estabas diciendo no mereciera ser terminado? ¿O te hizo un comentario disfrazado de broma que en realidad era una crítica? ¿O simplemente te ignoró, de esa manera fría y calculada que duele más que cualquier grito? ¿Y tú te quedaste callado? Te fuiste a casa dándole vueltas a la situación, pensando en todo lo que debiste haber dicho, en cómo debiste haberte defendido, en por qué no encontraste las palabras en el momento. Si eso te ha pasado, quiero que sepas algo importante antes de que sigamos. No eres débil. No eres cobarde. Y no es tu culpa que no supieras qué hacer. Nadie te enseñó. Y eso tiene que cambiar hoy. Hace más de 500 años, en una Italia convulsionada por traiciones, guerras y juegos de poder que pondrían los pelos de punta, un hombre llamado Nicolás Maquiavelo observó algo que la mayoría de la gente prefería ignorar. Algo incómodo. Algo que los filósofos de su época evitaban porque era demasiado humano, demasiado real, demasiado poco idealista. Observó que el mundo no funciona como nos dijeron que funciona. Que las buenas intenciones no garantizan buen trato. Que la bondad sin criterio se convierte en blanco fácil. Que el respeto real, no se pide. No se mendiga. No se explica. Se construye. Se demuestra. Se sostiene. Y hoy, en este video, voy a mostrarte 6 formas de hacer exactamente eso. 6 estrategias basadas en la filosofía de Maquiavelo, adaptadas a la vida real, a tus relaciones reales, a las situaciones concretas en las que probablemente te has encontrado más de una vez. No para vengarte. No para manipular a nadie. No para convertirte en alguien que no eres. Sino para que nunca más salgas de una habitación sintiéndote menos de lo que eres. Quédate hasta el final. Porque lo que viene es de esas cosas que, una vez que lo entiendes, cambia permanentemente la forma en que te mueves por el mundo. Antes de entrar en las estrategias, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el irrespeto. Porque si no entiendes esto, las estrategias no van a tener sentido completo. La mayoría de las personas, cuando alguien las trata mal, hacen una de dos cosas. O explotan, o se encogen. Y las dos son reacciones que terminan costándoles muy caro. Los que explotan, los que responden al irrespeto con furia, con gritos, con ataques, creen que eso los hace ver fuertes. Pero en la mayoría de los casos, lo único que logran es darle a la otra persona exactamente lo que buscaba, una reacción emocional. Una demostración de que tienen poder sobre su estado interno. Y los que se encogen, los que se callan, los que absorben el maltrato como si fuera parte normal de la vida, creen que eso es madurez. Paciencia. Buena educación. Pero lo que en realidad están haciendo es enseñarle al mundo que pueden ser pisados sin consecuencias. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la tercera opción? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Pero primero, necesitas entender por qué te pasa esto. ¿Por qué hay personas que no te respetan? Porque la respuesta no es lo que la mayoría cree. El irrespeto, en la gran mayoría de los casos, no nace del odio. No nace de que seas menos que otros. No nace de ninguna deficiencia tuya. Nace de una lectura. Las personas que no te respetan, en la mayoría de los casos, no lo hacen porque te odian. Lo hacen porque en algún momento te observaron. Te estudiaron,
quizás sin ni siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. Y leyeron algo en ti. Leyeron que podían. Leyeron que no habría consecuencias reales. Leyeron que si te empujaban, tú cederías. Que si te provocaban, tú te encogías. Que si te ignoraban, tú seguirías ahí. Y esa lectura, una vez que alguien la hace sobre ti, es muy difícil de cambiar con palabras. Solo se cambia con acciones. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. Él vivió en la Italia del siglo XV. Un mundo donde el poder se negociaba en salones llenos de intrigas. Donde las alianzas duraban lo que dura la conveniencia. Donde hombres con enormes recursos y enormes ejércitos perdían todo, no por falta de fuerza, sino por falta de comprensión de la naturaleza humana. Maquiavelo fue consejero de príncipes. Fue testigo de cómo los gobernantes más inteligentes de su tiempo se destruían a sí mismos por no entender algo básico, que la gente responde a lo que ve, no a lo que le dices que eres. Un gobernante podía proclamar su autoridad a los cuatro vientos. Podía rodearse de títulos y símbolos de poder. Pero si en su comportamiento cotidiano mostraba debilidad, indecisión, necesidad de aprobación, esa proclama no valía nada. La gente lo veía. Y actuaba en consecuencia. Lo mismo pasa en tu vida. No importa cuánto creas merecer respeto. No importa cuántas veces lo pidas. Lo que importa es lo que demuestras con tu comportamiento día a día. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar ahora. Hay algo importante que quiero que tengas en mente mientras escuchas todo esto. Maquiavelo no era un cínico. No era un hombre que creía que todo el mundo es malo y que hay que tratarlo como enemigo. Era, fundamentalmente, un realista. Alguien que prefería la verdad incómoda a la mentira reconfortante. Y la verdad incómoda sobre las relaciones humanas es que el respeto no es automático. No llega solo porque eres buena persona. No llega solo porque te lo mereces. Llega cuando lo construyes. Dicho eso, entremos en la primera estrategia. La primera forma, el poder de la escasez. Hay un principio económico que existe desde que los humanos empezamos a intercambiar cosas. Es simple pero devastadoramente poderoso, y aplica no solo al dinero o a los recursos materiales. Aplica a las personas. Es el principio de la escasez. Lo que es abundante, se da por sentado. Lo que es escaso, se valora. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Observó que los príncipes que estaban siempre disponibles para todos, que abrían sus puertas a cualquier hora, que nunca decían no, que jamás ponían condiciones a su tiempo y su atención, esos príncipes eran los que menos respeto generaban. Porque la gente los percibía como comunes. Ordinarios. Fáciles de acceder. En cambio, los gobernantes que sabían ser selectivos, que hacían esperar, que no corrían ante cada llamado, que controlaban cuando aparecían y cuando no, esos generaban una percepción muy diferente. Una percepción de valor. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Eres de las personas que siempre están disponibles? ¿Que responden mensajes al instante, a cualquier hora? ¿Que cancelan sus propios planes si alguien los necesita? ¿Que nunca dicen que no por miedo a decepcionar? Si es así, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cómo te trata la gente a la que le das todo eso? Porque hay una paradoja dolorosa en esto. Las personas que más se entregan, que más se sacrifican, que más se hacen disponibles, son frecuentemente las que menos respeto reciben. Y las que saben poner límites a su disponibilidad, las que no corren ante cada petición, las que se hacen esperar de vez en cuando, son las que generan más respeto, más deseo, más consideración. ¿Por qué? Porque cuando estás siempre disponible, cuando nunca hay ningún costo de acceder a ti, cuando tu presencia no requiere ningún esfuerzo de la otra persona, le estás enviando un mensaje muy claro: no soy tan valioso. Estoy siempre aquí porque me sobra el tiempo. Porque no tengo cosas más importantes que hacer. Porque te necesito más de lo que tú me necesitas a mí. Y la mente humana, que ha evolucionado durante millones de años para evaluar valor y estatus,
recibe ese mensaje y actúa en consecuencia. Déjame contarte algo que probablemente reconozcas. Piensa en alguien que conoces, o que conociste, que siempre estaba disponible para su pareja. Que respondía cada mensaje en segundos. Que cancelaba sus propios planes para estar con esa persona. Que ajustaba su vida entera alrededor de esa relación. Y que, a pesar de todo ese esfuerzo, a pesar de toda esa entrega, esa pareja lo trataba cada vez con menos consideración. Lo tomaba por sentado. Lo irrespetaba. ¿Y qué pasó cuando esa persona, por alguna razón, empezó a estar menos disponible? Cuando empezó a tener sus propios planes, sus propios intereses, sus propios momentos en que simplemente no estaba? Casi siempre pasa lo mismo, el otro de repente valora más lo que tiene. De repente presta más atención. De repente trata mejor. Esto no es manipulación. Es física social. Es el principio de la escasez aplicado a las relaciones humanas. Maquiavelo lo decía sin rodeos: el hombre que se hace demasiado fácil de obtener, se hace fácil de perder. Entonces, la primera pregunta que quiero que te hagas hoy es esta: ¿en qué áreas de tu vida te has vuelto demasiado disponible? ¿Con quién? ¿En qué situaciones? No se trata de volverse inaccesible para todos. No se trata de construir muros. Se trata de ser selectivo. De que tu presencia sea un regalo que se gana, no una obligación que se da por sentado. Y hay algo más que quiero agregar aquí, porque es importante. La disponibilidad excesiva no solo le da señales incorrectas al mundo exterior. Te las da a ti mismo. Cuando siempre priorizas a otros por encima de ti, cuando siempre dejas tus planes para después, cuando siempre dices y cuando quieres decir no, algo se erosiona internamente. Una parte de ti empieza a creer que lo tuyo importa menos. Que tu tiempo vale menos. Que tus necesidades son menos urgentes. Y cuando tú mismo empiezas a creer eso, lo comunicas. En tu postura, en tu tono, en cómo te presentas ante los demás. Y el mundo te trata en consecuencia. La escasez empieza desde adentro. Empieza por tratarte a ti mismo como alguien cuyo tiempo y energía tienen valor real. Y cuando internalizas eso, cuando realmente lo crees, el exterior cambia solo. La segunda forma, los límites que se demuestran, no solo los que se declaran. Quiero contarte la historia de un hombre que Maquiavelo estudió con especial atención. Su nombre era Cesare Borgia, y era, en muchos sentidos, el modelo de lo que Maquiavelo consideraba un gobernante efectivo. Borgia tomó el control de la región de Romaña, en Italia, y encontró una provincia en el caos total. Los gobernantes anteriores habían sido débiles. Hacían proclamas que no cumplían. Trazaban líneas que ellos mismos cruzaban después. Amenazaban con consecuencias que nunca llegaban. Y la gente, que es inteligente aunque no siempre lo parezca, aprendió que esas amenazas no significaban nada. Aprendió que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias reales. Borgia entendió que el problema no era la falta de leyes. El problema era la falta de credibilidad. La gente no creía que habría consecuencias reales. Y mientras no lo creyera, ninguna ley, ninguna proclama, ningún discurso cambiaría nada. Entonces Borgia hizo algo que cambió todo. Actuó. Demostró que las palabras correspondían a las acciones. Que las líneas que trazaba eran reales. Y algo cambió. La percepción de la gente sobre lo que era posible, sobre lo que se toleraría, cambió radicalmente. Ahora, no estoy diciendo que debas usar los métodos de Borgia en tu vida personal. No estoy hablando de intimidación ni de violencia. Estoy hablando del principio subyacente. El principio es este: un límite que no se defiende no es un límite. Es una sugerencia. Y los seres humanos, cuando reciben sugerencias en lugar de límites, las ignoran. No porque sean malvados necesariamente, sino porque es humano testear hasta dónde se puede llegar. Todos lo hacemos en alguna medida. Y cuando descubrimos que podemos llegar muy lejos sin consecuencias, llegamos hasta allá.
¿Te has reconocido alguna vez en esto? ¿Le has dicho a alguien, si vuelves a hablarme así, no voy a seguir tolerándolo, y cuando lo hicieron, seguiste tolerándolo? ¿Has amenazado con irte de una situación y te has quedado? ¿Has trazado una línea y luego la has movido tú mismo? Si es así, no te estoy juzgando. Es muy humano. Mover los límites parece más fácil en el momento. Evita el conflicto. Evita la incomodidad. Pero tiene un precio que se paga con intereses. Cada vez que dices algo y no lo sostienes, enseñas a la otra persona exactamente hasta dónde puede llegar contigo. Le das información muy valiosa sobre tu estructura interna. Le dices, mis palabras no tienen peso real. Puedes ignorarlas. Y hay algo aún más sutil que pasa. Con el tiempo, empiezas a perder credibilidad ante tus propios ojos. Cada vez que te escuchas decir algo y luego no lo haces, una parte de ti registra eso. Y esa parte de ti empieza a dudar de tu propia capacidad para sostenerte. Maquiavelo tenía una frase que es brutalmente honesta sobre esto: es mejor no prometer nada que prometer algo que no vas a cumplir. Porque la inconsistencia destruye más autoridad que el silencio. Entonces la pregunta no es si deberías tener límites. La pregunta es, ¿estás dispuesto a defenderlos cuando llegue el momento? Y eso requiere algo que nadie menciona cuando hablan de límites: requiere aceptar la incomodidad que viene de sostenerlos. Porque sostener un límite casi siempre genera fricción. La persona que ha estado cruzando tu línea no va a aplaudir cuando de repente encuentre resistencia. Va a empujar más. Va a enojarse. Va a intentar culparte. Va a decir que cambiaste, que ya no eres el de antes, que te volviste frío o difícil. Y eso, exactamente eso, es la prueba. Ese momento de presión es donde el límite se convierte en real o se convierte en nada. Los que logran sostenerlo, los que aguantan esa incomodidad sin ceder, experimentan algo interesante en la dinámica de la relación. La otra persona aprende. Puede que no lo admita. Puede que se enoje. Pero aprende que esta vez las palabras tenían peso. Que este límite era real. Y la próxima vez que piense en cruzarlo, lo pensará 2 veces. Y los que ceden, los que en ese momento de presión vuelven a mover la línea, también enseñan. Enseñan que con suficiente presión, el límite desaparece. Hay algo que me parece importante decir aquí. Tener límites reales no significa vivir en conflicto constante. No significa estar en posición de guerra con todos. De hecho, las personas que tienen límites más sólidos son frecuentemente las que tienen menos conflictos, porque la gente aprende rápidamente qué esperar de ellos y ajusta su comportamiento. El conflicto, paradójicamente, es muchas veces más frecuente en las personas que no tienen límites claros. Porque en esas relaciones hay una negociación constante, tácita, sobre hasta dónde se puede llegar. Y esa negociación genera fricción permanente. Un límite claro y sostenido, aunque parezca duro al principio, es en realidad un acto de claridad que puede hacer las relaciones más sencillas, no más difíciles. La tercera forma, el silencio como herramienta de poder. Aquí quiero hablarte de algo que va completamente en contra de lo que la cultura popular te dice que hagas. Vivimos en un mundo que premia la reacción rápida. El que responde más rápido en una discusión parece más inteligente. El que siempre tiene una réplica, siempre tiene una defensa, siempre tiene el último argumento, parece más seguro. Las películas, las series, las redes sociales, todo nos enseña que la persona poderosa es la que tiene siempre algo brillante que decir. Pero Maquiavelo observó algo completamente diferente. Observó que los líderes que más respeto generaban, los que ejercían poder real y duradero, no eran necesariamente los que más hablaban. Eran los que sabían exactamente cuándo no hablar. Hay un concepto en la filosofía política que él desarrolló que podríamos llamar economía de las palabras. La idea de que las palabras tienen un valor que se deprecia con la abundancia. Que cuanto más hablas, cuanto más te explicas, cuanto más te defiendes, más barato se vuelve lo que dices. Y en cambio,
cuanto más selectivo eres con tus palabras, más peso tiene cada una de ellas. Pero hay algo más profundo aquí que quiero que entiendas. Cuando alguien te falta el respeto, ya sea con un insulto directo, con un comentario pasivo-agresivo, con un tono condescendiente, con una crítica disfrazada de broma, esa persona está buscando algo. Está buscando una reacción. Está lanzando algo al espacio entre ustedes dos y esperando ver qué regresa. Y cuando tú reaccionas al instante, de manera defensiva o airada, le estás dando exactamente lo que buscaba. Le estás diciendo, lo que dijiste llegó. Funcionó. Tiene poder sobre mí. Pero cuando no reaccionas de la forma esperada, cuando te quedas en silencio, cuando respondes con calma o simplemente no respondes, algo muy interesante ocurre. La provocación queda suspendida en el aire. Sin el efecto que esperaba. Sin la reacción que la iba a validar. Y la persona que la lanzó se encuentra en una posición incómoda. Su comentario está ahí, expuesto, sin haber logrado su objetivo. Y eso, paradójicamente, la hace ver a ella más pequeña, no a ti. Maquiavelo hablaba de la importancia de no mostrar tus emociones ante tus adversarios. No porque las emociones sean malas, sino porque mostrarlas en el momento incorrecto es darle información a alguien que puede usarla en tu contra. Cuando alguien sabe exactamente qué te perturba, exactamente cómo hacerte reaccionar, exactamente qué botones apretar para sacarte de tu centro, tiene una ventaja sobre ti. Y mientras la tenga, podrá usarla. El silencio estratégico no es lo mismo que el silencio del miedo. El silencio del miedo es cuando callas porque no sabes qué decir, porque te paralizas, porque tienes terror al conflicto. Eso se nota. Eso comunica vulnerabilidad. El silencio estratégico es diferente. Es cuando eliges no responder. Cuando tienes algo que decir y decides no decirlo, no porque tengas miedo, sino porque entiendes que en ese momento el silencio te sirve mejor que las palabras. Y hay una diferencia que el cuerpo comunica. Hay una diferencia entre el silencio de quien está congelado de miedo y el silencio de quien está completamente tranquilo y simplemente ha decidido no dignificar algo con una respuesta. Uno comunica debilidad. El otro comunica poder. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien hace un comentario condescendiente sobre algo que dijiste. Lo suficientemente ambiguo como para poder negarlo si lo confrontas directamente. Pero lo suficientemente claro para que todos en la sala lo hayan registrado. Reacción común, defenderte, explicar lo que quisiste decir, ponerte nervioso, enrojecer. Reacción alternativa, mirar a la persona tranquilamente por un momento. Sin sonreír forzadamente. Sin fruncir el ceño. Solo mirando. Y luego continuar con lo que estabas diciendo. ¿Qué comunica cada una? La primera comunica que el comentario llegó. Que funcionó. Que tienes algo que defender. La segunda comunica algo completamente diferente. Comunica que el comentario no fue suficiente como para merecer tu energía. Y eso, para quien lo observa desde afuera, genera una percepción muy específica sobre quien tiene más autoridad en esa sala. Marco Aurelio, el emperador estoico, escribía en sus meditaciones sobre este principio de manera constante. No desperdicies tu tiempo en responder a quienes no lo merecen, decía, aunque con sus propias palabras en latín. El concepto de que cada respuesta tiene un costo, y que hay reacciones que simplemente no valen ese costo. Pero hay otro nivel de esto que quiero explorar contigo. Porque el silencio no es solo útil en situaciones de conflicto. Es útil en la vida cotidiana de maneras que no siempre reconocemos. ¿Conoces a personas que hablan todo el tiempo? Que llenan cada silencio. Que comparten cada pensamiento que pasa por su mente. Que se explican constantemente, que justifican cada decisión, que dan detalles que nadie pidió. ¿Y conoces a personas que hablan poco, pero cuando hablan, todos escuchan? Maquiavelo estudiaba esa diferencia. Y llegó a una conclusión simple: las palabras abundantes se vuelven ruido. Las palabras escasas se vuelven señal.
Cuando hablas menos, las palabras que eliges adquieren más peso. La gente se pregunta qué estás pensando. Se pregunta qué hay detrás de esa calma. Y esa pregunta, esa curiosidad, es ya una forma de respeto. No estoy diciéndote que te vuelvas hermético o que dejes de comunicarte. Estoy diciéndote que el silencio, usado conscientemente, es una de las herramientas más sofisticadas que tienes disponibles. Y que la mayoría de las personas nunca la desarrolla porque la cultura les enseñó que estar callado es estar en desventaja. La verdad es exactamente la contraria. Y como siempre, esto empieza desde adentro. La persona que domina el silencio externo es primero la que domina el ruido interno. La que puede estar en una situación tensa sin que su mente entre en pánico, sin que la ansiedad la empuje a llenar el silencio, sin que el miedo al juicio la fuerce a hablar. Ese dominio interno se desarrolla. No llega de un día para otro. Pero cada vez que eliges conscientemente no reaccionar, no responder, no llenar el espacio, estás construyendo esa capacidad. Antes de seguir con la cuarta forma, quiero pedirte algo. Si lo que estamos hablando aquí te está generando algo, si estás reconociendo situaciones en tu propia vida, si estás pensando en personas o momentos concretos mientras escuchas esto, suscríbete al canal ahora mismo. No porque yo lo necesite, sino porque significa que esto está resonando. Y si está resonando, hay mucho más esperándote aquí. Videos que exploran estas ideas desde diferentes ángulos, con diferentes pensadores, con diferentes aplicaciones. Suscríbete. Activa la campanita. Y sigamos. La cuarta forma, el peligro de mendigar aprobación. Esta es quizás la más difícil de escuchar. Pero también es la más liberadora cuando la entiendes de verdad. Hay un patrón que aparece con una regularidad casi perfecta en las personas que son irrespetadas de manera crónica. Y es buscan la aprobación de exactamente las personas que las irrespetan. ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? Te irrespetan. Y en lugar de alejarte, en lugar de sostener un límite, en lugar de ignorar, haces lo opuesto. Intentas convencerlos de que eres valioso. Te esfuerzas más. Eres más amable. Más disponible. Les explicas quién eres. Les demuestras lo que puedes hacer. ¿Y qué pasa? En la gran mayoría de los casos, el irrespeto se intensifica. No disminuye. ¿Por qué? Porque buscar la aprobación de alguien que te irrespeta le comunica algo muy específico. Le comunica que su opinión sobre ti importa más que la tuya propia sobre ti mismo. Que su validación es algo que necesitas. Que sin ella, algo dentro de ti está incompleto. Y eso, para una persona que ya tiene tendencias dominantes, es una invitación abierta. Es como decirle, tengo aquí mi punto débil. Puedes presionarlo cuando quieras. Maquiavelo observó algo sobre los gobernantes que más sufrían en términos de ser subestimados y manipulados. Y era que muchos de ellos tenían una necesidad excesiva de ser amados por todos. Querían que la gente los quisiera, los aplaudiera, los validara. Y esa necesidad los hacía predecibles. Los hacía vulnerables. Los hacía fáciles de manipular, porque bastaba con retirar la aprobación para tenerlos donde querías. Y en las relaciones personales funciona exactamente igual. La persona que no necesita tu aprobación para estar bien consigo misma es infinitamente más difícil de manipular que la necesita desesperadamente. No porque sea fría o insensible, sino porque su centro de gravedad está dentro de ella, no en lo que otros piensen. Ahora, hay una confusión importante que quiero aclarar aquí. Porque cuando digo, no busques aprobación, no estoy diciendo que no te importe lo que piensan los demás. Eso sería una mentira. Los seres humanos somos seres sociales. Nos importa cómo nos perciben. Es completamente natural y no tiene nada de malo. La diferencia está en esto: puedes funcionar bien, puedes tomar tus propias decisiones, puedes sentirte completo como persona, cuando no tienes la aprobación de alguien específico. Si la respuesta es sí, tienes autonomía emocional.
La opinión de esa persona es información que puedes considerar, pero no es algo sin lo que te desmorones. Si la respuesta es no, si la desaprobación de ciertas personas te parece devastadora, si la sensación de no ser validado por alguien específico te persigue durante días, entonces hay algo que vale la pena explorar. Porque en esa dependencia, en esa necesidad, vive una vulnerabilidad que las personas que no te respetan pueden sentir desde lejos. Y la van a usar. Maquiavelo hablaba de la necesidad de ser temido versus la necesidad de ser amado. Y su análisis, aunque polémico, tiene una verdad poderosa en su núcleo. No es que el miedo sea mejor que el amor. Es que quien gobierna desde el miedo de no ser amado, desde la ansiedad de perder la aprobación, gobernará siempre para los demás, nunca desde sus propios principios. Y esa forma de gobernar, en cualquier contexto, genera caos interno y fragilidad externa. En tu vida, la versión de esto se ve así. Si tomas decisiones basadas principalmente en no perder la aprobación de ciertas personas, si moldeas tu comportamiento, tus opiniones, tu presentación, alrededor de lo que crees que esas personas quieren ver, estás gobernando tu propia vida desde el miedo. Desde la necesidad. Y eso se nota. Piensa en las personas que más respeto te generan en tu vida. No las que te agradan más necesariamente. Las que más respeto genuino inspiran. ¿Cuántas de ellas viven ansiosas por la aprobación de otros? ¿Cuántas de ellas modifican constantemente sus posiciones según lo que la gente piense? Probablemente muy pocas. Porque hay algo en la firmeza interna, en la solidez de alguien que sabe lo que piensa y lo sostiene aunque no todos estén de acuerdo, que genera una admiración casi involuntaria. Eso no significa inflexibilidad. Las personas más respetadas son frecuentemente también las más capaces de escuchar, de cambiar de opinión cuando hay razones reales para hacerlo. Pero cambian de opinión por razones, no por presión social. No por miedo a desagradar. Y esa diferencia, aunque sutil, es enorme. Hay un ejercicio que quiero proponerte. La próxima vez que alguien cuyos antecedentes contigo no son buenos te dé su opinión negativa sobre algo que hiciste o dijiste, antes de reaccionar, hazte esta pregunta internamente: ¿esta persona tiene un historial de observaciones que han resultado ser válidas y útiles para mí? ¿O tiene un historial de usar la crítica como herramienta de control? Si la respuesta es la segunda, su opinión no es información útil. Es una herramienta. Y no tienes ninguna obligación de tomarla como si fuera verdad objetiva. Porque el respeto que recibes del mundo exterior es, en gran parte, un reflejo del respeto que te tienes a ti mismo. Y el respeto propio no se construye buscando la aprobación de quienes ya han demostrado que no te tienen en alta estima. Se construye tomando tus propias decisiones, sosteniéndolas, y viviendo con las consecuencias de esa libertad. La quinta forma, la información como poder. Quiero hablarte ahora de algo que puede sonar a primera vista como algo negativo. Como algo manipulador. Pero que cuando lo entiendes bien, vas a ver que es en realidad un acto de inteligencia y de cuidado propio. Hablemos de lo que compartes. ¿Y con quién? Hay un tipo de persona que, cuando siente que no la respetan, cuando siente que está en una dinámica donde algo no funciona bien, hace lo opuesto a lo que debería hacer. Se abre por completo. Comparte sus miedos, sus inseguridades, su historia de dolor, sus vulnerabilidades más profundas. Y lo hace con una intención genuinamente buena. Lo hace creyendo que si la otra persona lo conoce mejor, lo entenderá mejor. Lo tratará mejor. La conexión profunda generará más respeto y más consideración. Y a veces eso funciona. Con las personas correctas, en el momento correcto, la vulnerabilidad es la base de las conexiones más profundas y significativas que podemos tener. Pero Maquiavelo haría aquí una distinción que es crítica entender. Hay personas con las que la vulnerabilidad construye puentes. Y hay personas con las que la vulnerabilidad construye armas que después se usarán en tu contra. Y la habilidad de distinguir entre unas y otras, esa es la clave. Él decía que el gobernante sabio no revelaba todos sus planes. No porque fuera deshonesto, sino porque entendía que la información sobre tus debilidades, tus miedos,
tus puntos de dolor, en las manos equivocadas, no genera comprensión. Genera munición. ¿Te ha pasado esto? ¿Le has contado a alguien algo íntimo sobre ti, algo que te costó admitir incluso a ti mismo, y esa persona después lo usó en tu contra? No necesariamente de manera dramática. A veces es sutil. Un comentario que llega exactamente al lugar que duele. Una observación que solo podría hacer alguien que sabe exactamente dónde estás vulnerable. Ese dolor que sientes en esos momentos es la señal de que compartiste con alguien que no supo o no quiso ser guardián de esa confianza. Y aquí quiero ser muy cuidadoso en cómo digo esto, porque hay un malentendido fácil de cometer. No estoy diciéndote que te cierres. No estoy diciéndote que no seas vulnerable nunca. No estoy diciéndote que no confíes en nadie. Estoy diciéndote que la intimidad real, la vulnerabilidad auténtica, es algo que se gana con el tiempo y con acciones concretas. No con palabras. No con declaraciones de intención. Con un historial de comportamiento que demuestre que esa persona sabe recibir y cuidar lo que compartes. Hay una diferencia entre confiar en alguien y ser transparente con alguien. La confianza se construye gradualmente, basándose en evidencia. La transparencia, llevada al extremo, es abrir todo de golpe, sin filtros, sin importar quién está del otro lado. La primera es intimidad inteligente. La segunda puede ser una vulnerabilidad que se convierte en herramienta de manipulación. Maquiavelo lo veía en las cortes de su tiempo. Los consejeros más valiosos para los príncipes no eran los que hablaban más. Eran los que sabían guardar silencio sobre lo correcto. Los que podían estar en una reunión donde se discutían los planes más estratégicos y no ir por los pasillos comentándolos con cualquiera. Y en tu vida, esto tiene aplicaciones muy concretas. Piensa en los conflictos que has tenido con personas cercanas. Piensa en las discusiones más dolorosas. ¿Cuántas veces el argumento más hiriente que usaron fue algo que les contaste tú en un momento de confianza? ¿Cuántas veces la herida más profunda llegó desde un lugar que solo conocían porque tú se los abriste? Eso no significa que no debas haber sido vulnerable. Significa que quizás fuiste vulnerable demasiado rápido, o con la persona equivocada. El tiempo es el mejor filtro. Una persona que te ha tratado bien durante años tiene un historial que justifica un nivel de confianza mayor. Una persona que te ha demostrado inconsistencia, que ha usado lo que sabes contra ti aunque sea en pequeñas dosis, merece un nivel de apertura mucho más calibrado. Y esto aplica también a las situaciones en que estamos buscando reconexión o reconciliación con alguien que nos ha herido. Es tentador, cuando queremos reparar una relación, abrir completamente y mostrar todo lo que sentimos, todo lo que nos dolió, con la esperanza de que eso genere empatía. A veces lo hace. Pero a veces, la otra persona no está en un lugar interno desde donde pueda recibir esa apertura de manera sana. Y lo que obtiene, en lugar de empatía, es información sobre exactamente qué presionar si quiere herirte de nuevo. Calibra. Observa. Comparte en la medida en que el historial de esa persona justifique la confianza. Y cuida tu mundo interior como el bien más preciado que tienes. Porque lo es. Porque sé que todo lo que hemos hablado hoy puede generar algo difícil de nombrar. Una mezcla de reconocimiento y de cierta incomodidad. Reconocimiento porque muchas de estas situaciones probablemente las has vivido. E incomodidad porque parte de lo que hemos explorado hoy implica hacerse cargo de algo que es incómodo de admitir. Que no todo el irrespeto que hemos recibido fue culpa de los demás. Que en alguna medida, a través de nuestros comportamientos, de nuestras necesidades, de nuestras inconsistencias, hemos enseñado a ciertas personas cómo tratarnos. Y eso no es una acusación. No es un juicio. Es una oportunidad. Porque si enseñaste algo, puedes enseñar otra cosa. Si la lectura que la gente tiene de ti se construyó a lo largo del tiempo con tus comportamientos, puedes cambiar esa lectura. No de un día para otro. No con palabras. Con acciones. Con consistencia. Con el trabajo paciente y diario de ser alguien que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece.
6 formas. Escasez, límites reales, silencio estratégico, independencia de la aprobación, calibración de la información, desapego genuino. Ninguna de estas cosas es fácil. Ninguna se desarrolla de un día para otro. Pero cada una de ellas, con el tiempo, construye algo que nadie puede quitarte, una relación contigo mismo tan sólida que el trato que el mundo exterior da tiene que ajustarse a ella. Como decía Maquiavelo, y esto sí aplica aquí, el que quiera predecir el futuro tiene que consultar el pasado. Porque los eventos del mundo en todo momento se asemejan a los de tiempos pasados. Tú tienes un pasado que te trajo hasta aquí. Pero eres tú quien decide el presente desde el que construyes el futuro. Y creo, honestamente, que el hecho de que hayas llegado hasta el final de este video dice algo importante sobre la persona en la que estás eligiendo convertirte. Ese algo es lo que me importa. Ese algo es lo que este canal intenta alimentar. Si este video te tocó en algún lugar real, si en algún momento te reconociste en lo que estábamos hablando, si algo de lo que exploramos hoy abrió una puerta que no esperabas encontrar, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, solo 2 palabras, ya entendí. Esas 2 palabras me dicen todo lo que necesito saber. Me dicen que no estuve hablando al vacío. Me dicen que algo de esto llegó. Y me ayudan a seguir creando contenido que valga la pena, contenido que no sea genérico, que no sea superficial, sino que llegue al lugar donde realmente viven las cosas importantes. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. No te pido que lo hagas porque el número me importe. Te pido que lo hagas porque si esto resonó contigo, si mientras veías este video pensabas en situaciones reales de tu vida, en personas reales, en momentos reales donde algo no funcionó como querías, entonces este canal tiene más cosas para ofrecerte. Filosofía aplicada a la vida real. Psicología que no suena a manual corporativo. Ideas que te hacen mirar diferente las cosas que ya conoces. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita escuchar. Porque hay personas en tu vida que quizás están exactamente donde tú estabas antes de verlo. Y a veces, lo que cambia todo para alguien es una sola idea que llega en el momento correcto. Gracias por estar aquí hasta el final. Eso no es poca cosa. Hasta la próxima.